Aunque parezca que nos enloquecimos, hoy vamos a hacer un programa de buenas noticias, dedicado a toda la gente que cree que los colombianos somos como nos muestran en las series extranjeras, que tenemos un negocito para repartir droga, que somos unos ventajosos y unos salvajes que solucionamos todo a puño y pata. Vengan y les mostramos quiénes son esos héroes silenciosos que camellan y camellan y lo único que quieren es ayudar a los demás. Sí, todavía hay de esos en Colombia. Y son la mayoría. Luis Miguel Bermúdez es un profesor de Bogotá que se crea en un currículo de educación sexual serio y bien informado. Y este tipo es un berraco porque redujo de 70 a 0 el número de embarazos adolescentes en un colegio. O miren a la paisa Vanessa Restrepo Child, que junto con un equipo de la Universidad de Oxford creó una retina artificial para que quienes tengan problemas de visión puedan volver a ver 20/20. Pero qué gente pa' salvaje y bruta. Como Juan Manuel López, que reunió un grupo de voluntarios en Grecia para ayudar a la gente que huye de la guerra en Siria. Solo le ha salvado el pellejo a 3.000 personas en sus campamentos provisionales. O miren esta bestialidad. Alexandra Olaya Castro fue la primera mujer latinoamericana en ganarse la medalla Maxwell del Instituto de Física de Londres, con un proyecto tan del carajo que estudia nada más y nada menos que el papel de las moléculas esenciales para la vida en la Tierra. ¿Saben qué otro bobolitro se ganó esa medalla? Stephen Hawking. Suavecito. Y si usted es de los que cree que en Colombia hacemos lo que sea para pasar por encima del resto, el famoso vivo vive del bobo, pues le presentamos a esta gente súper avispada que lo único que le interesa es echar. Ruth Consuelo Chaparro le enseñó a 600 profesores indígenas del Amazonas y del Bichada cómo conservar su cultura a través de la educación y al mismo tiempo comunicarse con el resto del mundo. Y además armó unas huertas caseras para que 300 familias no pasen hambre. Pillémonos otro caso. 4 jóvenes colombianos crearon Fabri Lab, una empresa que hace brazos y piernas en impresión 3D para niños de escasos recursos y con discapacidades. Esa gente sí que es envidiosa, gente amarrada. Cuando Diana Sierra se dio cuenta que 40% de las niñas en el mundo no tienen acceso a toallas higiénicas y que por eso dejaban de ir a la escuela por completo, por la incomodidad, porque las estigmatizaban, porque ellas sentían vergüenza, se inventó una toalla higiénica reutilizable que hoy usan miles de niñas en el mundo. Y está la más pura representación de la malicia indígena en Colombia. Cuando los indígenas del resguardo Jaiducama en Antioquia se vieron literalmente rodeados por minas antipersonas, se negaron a unirse a la guerra y aprendieron a vivir sin tener que salir de ese territorio. Pura resistencia pacífica. O mírenme al descarado de Jesús Holguín, que dejó su pizzería botada en Pasto para ir a ayudarles y a cocinarles a los damnificados de Mocoa. Típico colombiano, inventándose excusas para dejar el trabajo botado. Y cuando no se inventa excusas, soluciona todo a bala. Como el proyecto Fútbol, Paz y Reconciliación, que arma partidos entre víctimas y victimarios. O la marca de ropa sostenible Palomé Angostura, que contrata a gente afectada por el conflicto para que salga adelante. Violento. Violento como Leonard Rentería, el joven afro que encaró hace algunos meses las mentiras de ciertos políticos y que hoy dirige una fundación en Buenaventura, en la que se inventa programas para evitar que la gente se dé en la jeta y sepa hacer valer sus derechos. ¿Y no les parece muy agresivo lo que hace Ana Lucía López, que junto con el paramédico Diego Pozos inventó un barco ambulancia, con el que atiende muchos pueblos en el Pacífico que ni siquiera tienen hospital? Jason Aristizábal, un hombre que nació con parálisis cerebral, creó una asociación en el garaje de su casa para atender a los niños con discapacidad. Hoy atiende a 480 en Cali. Gente mala, miedosa. Y cuando usted cree que el extranjero vio algo bueno, tenga, esto es lo que se encuentra. Yo, we in Colombia right now. It's beautiful. Nice weather. We're in Medellín. Beautiful food, beautiful women. Claro, beautiful women, porque Colombia exporta mujeres bellas. Como estas. Rosamilda Quiñones, la fundadora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, que reúne a 250 parteras y llega a esos lugares donde no se asoman los médicos. Josefina Klinger, la chocuana que se inventó la forma de hacer turismo sin destruir el medio ambiente en el Pacífico. Y Adriana Ocampo, la científica barranquillera que hace 2 estupideces. Se puso a liderar las misiones de la NASA que van a Júpiter y a Plutón. Casi nada. Señores, Jam y dice, se les olvidó que hay más cosas aparte de ser bellas, estar en vitrinas y ser objetos. ¿Y entonces qué les pareció semejante muestra de violencia, guerra y drogas? ¿Quedaron asustaditos? Pues les tenemos un reto. Cuéntenos en los comentarios una cosa honesta que hayan hecho esta semana. Y Cerveza Águila, que nos apoyó este video, propone que utilicemos el hashtag Destápate para que nos cuenten que sí somos los colombianos, porque estamos hasta la coronilla de esos comentarios flojos y prejuiciosos. Los colombianos somos bacanos. Escriban en los comentarios y en Twitter y construyamos un relato distinto de lo que somos. Suavecito. Comer cosas.